En las vastas tierras de la antigua Mesopotamia, se alzaba la grandiosa ciudad de Babilonia, un lugar de leyenda y mito, de asombrosas construcciones y enigmas interminables. Muchos han oído hablar de los famosos jardines colgantes, de la Torre de Babel, y de los poderosos reyes que antaño gobernaron estas tierras. Babilonia era un crisol cultural, donde diversas civilizaciones dejaron su marca indeleble. Acadios, amorreos, caldeos y persas contribuyeron al florecimiento de esta ciudad que siempre parecía estar al borde de lo imposible. La ciudad se extendía majestuosa a orillas del río Éufrates. Sus murallas colosales eran un testamento del genio arquitectónico de sus constructores y albergaban templos deslumbrantes, zigurats altaneros y palacios que parecían tanto terrestres como divinos. Uno de los personajes más icónicos de Babilonia fue Nabucodonosor II, un rey cuyo nombre resuena a través del tiempo. Entre sus logros, destacó por la construcción de los jardines colgantes, una maravilla arquitectónica y botánica que se alzaba desafiando la gravedad, dando la ilusión de que los jardines flotaban en el aire. Estos jardines fueron construidos, según algunas leyendas, como un regalo para su esposa, Amitis. Sin embargo, no solo se trataba de belleza y majestuosidad, Babilonia también era el punto neurálgico del conocimiento y la ciencia. El código de leyes conocido como el Código de Hammurabi se originó aquí, reflejando un complejo sistema legal que buscaba imponer el orden en la diversidad. Este código es considerado uno de los primeros conjuntos de normas escritos que abarcaban diversos aspectos de la vida cotidiana, desde el comercio hasta la justicia penal, mostrando la avanzada organización social y gubernamental de los babilonios. La Torre de Babel es otra de las fábulas que enriquecen la narrativa histórica de Babilonia. Según las antiguas escrituras, esta torre pretendía alcanzar el cielo, simbolizando la ambición desmedida del hombre por igualarse a los dioses. Su historia, tanto mítica como real, ha sido objeto de estudio, fascinación y moraleja sobre los límites de la humanidad. Pero la grandeza de Babilonia no fue eterna. Como todo imperio, se enfrentó a invasiones y rebeliones. Fue conquistas de cimerios, asirios, y finalmente, los persas bajo el mando de Ciro el Grande, quienes lograron subyugar la ciudad. Sin embargo, aún bajo dominio extranjero, Babilonia continuó siendo un centro de influencia cultural y comercial. En el crepúsculo de su era dorada, Babilonia dejó tras de sí un vasto legado, visible aún hoy tanto en los mitos como en los hallazgos arqueológicos. Sus historias, resplandecientes como sus murallas antaño, perduran en el telar de la historia, recordando a la humanidad tanto sus grandes alcances como sus inevitables caídas. La monumental Babilonia se yergue como un reflejo del potencial humano, un símbolo de logros inmortales y de ambiciones que traspasan los límites del tiempo. Así, sus relatos continúan resonando a través de los siglos, inspirando asombro, admiración y una lección invaluable sobre el paso del hombre por la tierra. Babilonia, aun en ruinas, sigue siendo un faro, un recordatorio de la eterna danza entre lo divino y lo humano. En la vasta extensión de tiempo en el antiguo Oriente Medio, surge la historia del pueblo acadio, una civilización que no solo dejó una marca indeleble en su época, sino que también moldeó el destino de Babilonia, una de las ciudades más legendarias de la historia humana. Este relato nos llevará a través de épocas de esplendor y decadencia, de revoluciones culturales y conflictos bélicos, para descifrar la huella de los acadios en la tierra de Babilonia. Los acadios, originalmente una tribu semítica, se asentaron en la región central de Mesopotamia. A mediados del tercer milenio a.C., lograron establecer el imperio acadio bajo la astuta dirección de Sargón de Akkad. Este líder visionario expandió sus dominios mediante guerras estratégicas y alianzas políticas, llegando a instaurar un imperio que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. Sargón, conocido como un maestro en la táctica militar y diplomática, se destaca por la creación de un gobierno centralizado que influyó profundamente en la estructura de gobierno de futuras civilizaciones mesopotámicas. No solo se apropió de la riqueza de los territorios conquistados, sino que también promovió el comercio y el intercambio cultural, sentando las bases para la cultura babilónica posterior. En la administración acadio-babilónica, la lengua acadia se convirtió en la lengua franca de la región.
Esto facilitó la comunicación entre las distintas partes del imperio y fomentó la integración de diversas tradiciones culturales. La acuñación de esta lengua escrita permitió también la conservación de la literatura, las leyes y los archivos administrativos que se descubrían en tablillas de arcilla, muchas de las cuales han llegado hasta nuestros días, proporcionando valiosa información sobre su civilización. La caída del imperio acadio llegó con el debilitamiento político tras la muerte de Sargón. Las rebeliones y las invasiones extranjeras minaron el poder acadio, dando lugar a una serie de crisis que desembocarían en el ascenso de Babilonia. Los problemas internos, junto con la presión de los gutis y otras tribus, contribuyeron a la fragmentación de su imperio. Sin embargo, el impacto de la cultura acadia no desapareció con el colapso político. El renacimiento babilónico, liderado por el rey Hammurabi, fue profundamente influenciado por los avances culturales y administrativos de los acadios. El famoso Código de Hammurabi, una de las primeras compilaciones de leyes en la historia, refleja las influencias acádicas en su estructura y contenido, equilibrando justicia y justicia retributiva, una filosofía legal derivada del modelo acadio. Asimismo, los logros en astronomía y matemáticas desarrollados durante el período acadio fueron la base sobre la cual los babilonios expandieron su fama como pioneros en estas ciencias. La identificación y nombramiento de constelaciones, así como las primeras formas de realizar cálculos avanzados, son parte del legado académico que pasó de mano en mano. En conclusión, el linaje acadio no fue efímero. Su impacto cultural, lingüístico y administrativo se perpetuó a lo largo de la influencia de Babilonia en Mesopotamia. Cada monumento, cada legado literario, y cada invención matemática de Babilonia brinda testimonio del poderoso y duradero legado que los acadios imprimieron en el devenir humano. En una época en que los ecos de la tierra resplandecían con el murmullo de antiguas civilizaciones, los amorreos comenzaban a tejer su historia en el vasto lienzo de la Mesopotamia. A lo largo de los ríos Éufrates y Tigris, se esparcían pequeños pueblos, cada uno dominando su pequeña franja de tierra fértil. Estos pueblos vivían en una armonía precaria, siempre vigilantes de los movimientos de sus vecinos, siempre escuchando los vientos por las voces de sus dioses. Los amorreos, un grupo semítico, eran conocidos entre otros pueblos por su destreza en el pastoreo y su habilidad para la guerra. Propensos a migrar, ellos vagaban a menudo en búsqueda de nuevas tierras donde pudieran establecerse. Así fue que, alrededor del siglo XXI AC, empezaron a moverse hacia el corazón de las tierras mesopotámicas, seducidos por la promesa de abundancia y la oportunidad de establecer su propia hegemonía. Nimrod, un líder entre los amorreos, se destacaba por su visión y capacidad para unir a las dispersas tribus bajo un símbolo común. El sueño de un reino donde los amorreos no solo fueran nómadas y pastores, sino los grandes arquitectos de una civilización que dejaría una huella imborrable en la historia. Fue bajo su mando que los amorreos empezaron a construirse en torno a grandes ciudades, una de las más notables siendo Babilonia, que años después se convertiría en el epicentro de una de las culturas más influyentes de la antigüedad. Con el establecimiento de Babilonia, comenzaron a forjar acuerdos con otros pueblos, estableciendo rutas comerciales que llevaban sus productos más allá de sus fronteras. Las caravanas de amorreos cruzaban desiertos y montañas, llevando consigo no solo mercancías de valor, sino también relatos, creencias y conocimientos. Pero no todo era paz, las tensiones con los anturaches sumerios y otros pueblos vecinos eran frecuentes. Las rivalidades se encendían como el acero en la fragua, y las batallas no tardaron en definir los límites de sus nuevos dominios. Los amorreos, aunque a menudo superados en número, eran conocidos por su tenacidad, y bajo el liderazgo de reyes como Hammurabi, lograron expandir su control sobre un vasto territorio, uniendo bajo la ley y el idioma a diversos pueblos y culturas. Hammurabi, el más célebre de los reyes amorreos, es recordado particularmente por su Código de Leyes, un compendio que no solo buscaba ordenar el caos de una sociedad en crecimiento, sino también reflejar y proteger los valores de su pueblo. El Código de Hammurabi, inscripto en estelas de piedras negras, es una de las más preciadas herencias que los amorreos legaron a la humanidad. Con el paso de los siglos,
la influencia amorrea se entrelazó de tal manera con las culturas circundantes que es difícil imaginar sus contribuciones sin considerar la amalgama resultante. Esta simbiosis cultural influyó en áreas tan diversas como la ciencia, la astronomía y el arte. Su lengua, su política y sus deidades fueron absorbidas, adaptadas y perpetuadas por civilizaciones sucesivas. En la antigua Mesopotamia, en medio de las riberas fértiles de los ríos Tigris y Éufrates, se erguía la próspera ciudad-estado de Babilonia. Era el año 1754 a.C., bajo el reinado del poderoso rey Hammurabi. Este majestuoso líder, no solo fue conocido por su habilidad militar y política, sino también por su carácter visionario al establecer uno de los primeros conjuntos de leyes de la historia, conocido como el Código de Hammurabi. Hammurabi, preocupado por mantener el orden y la justicia en sus dominios, decidió que se necesitaba un sistema legal claro que proporcionara una guía para las relaciones humanas y las disputas en su vasto reino. Así, encargó a un grupo élite de escribas y consejeros que recopilaran y documentaran las leyes y normas necesarias para regular la vida de sus súbditos. Tras meses de arduo trabajo, el código fue grabado en una estela de diorita negra de más de 2 metros de altura, que fue exhibida en el templo principal de Marduk, el dios patrono de Babilonia. En la parte superior de la estela se encontraba una representación del propio Hammurabi recibiendo las leyes de manos de Chamas, el dios del sol y la justicia, lo que simbolizaba el origen divino de la legislación. El Código de Hammurabi constaba de 282 leyes que abarcaban diversas áreas de la vida cotidiana y administrativa de Babilonia. Desde leyes sobre el comercio, escritos en los textos de arcilla, hasta los derechos de propiedad y las normas matrimoniales, cada aspecto de la vida de los ciudadanos estaba contemplado en este cúmulo de disposiciones. Una de las características más notables del código es su estructura basada en la ley del talión, el principio de ojo por ojo, diente por diente. Esta noción de justicia retributiva garantizaba que los castigos correspondieran a la gravedad del delito cometido, buscando un equilibrio entre el crimen y su sanción. Sin embargo, el código también mostró cierta sensibilidad hacia los segmentos más vulnerables de la sociedad, como las viudas y los huérfanos, asegurando su protección y dignidad. Había provisiones que reconocían los derechos de las mujeres, estableciendo normas sobre el matrimonio y los derechos de las esposas y las hijas. Además de las leyes sobre la conducta personal, el código también contenía disposiciones sobre las responsabilidades de los oficiales y funcionarios del rey, regulando sus obligaciones y los delitos en los que podrían incurrir. La integridad del reinado, después de todo, dependía de la honestidad y eficiencia de sus representantes. Con el tiempo, el Código de Hammurabi se convirtió en un símbolo de sabiduría jurídica y todavía hoy es estudiado como una de las bases del derecho moderno. En última instancia, el Código de Hammurabi no solo organizó una sociedad, sino que sentó las bases para que las leyes continuaran guiando al hombre a lo largo de la historia. Érase una vez, hace más de 2000 años, una antigua civilización conocida como los cimerios comenzó a expandirse desde las estepas del norte hacia tierras más fértiles y acogedoras del sur. Entre sus muchas aventuras y conquistas, uno de los relatos más fascinantes es su incursión en la espléndida ciudad de Babilonia. En aquel tiempo, Babilonia era el centro del mundo conocido, un lugar donde los jardines suspendidos embellecían el paisaje y las torres de zigurats se erigían hacia el cielo, mostrando el poder y la sabiduría de sus habitantes. Los babilonios eran famosos no solo por sus grandes construcciones, sino también por su avanzado conocimiento en astronomía, matemáticas y leyes. Los cimerios, una tribu nómada cuyas habilidades guerreras y tácticas militares habían sido la pesadilla de muchas culturas antiguas, estaban liderados por su carismático líder Tarbis. Tarbis, que era conocido por su bravura pero también por su astucia, decidió que era tiempo de llevar a su gente a tierras prometedoras donde podrían prosperar. Llegaron a Babilonia en el momento en que la ciudad estaba lidiando con su propia serie de problemas internos. La sucesión del trono real había dejado a muchos nobles insatisfechos y las tensiones eran palpables en cada esquina. Este contexto no pasó desapercibido para Tarbis, quien decidió aprovechar el momento de debilidad.
Tarvis y sus hombres, usando su conocimiento del terreno y sus experiencias de combate anteriores, construyeron un plan minucioso para infiltrarse en la ciudad. Durante semanas, observaron a los ciudadanos, aprendieron sus hábitos y estudiaron las rutas de las patrullas de los guardias. También conocieron a muchas personas clave que, aunque leales a Babilonia, estaban descontentas con la situación actual. Una noche, durante una fiesta en uno de los palacios nobles, Tarvis, disfrazado como comerciante extranjero, consiguió entrar entre los invitados. Su encantadora personalidad le permitió entablar conversaciones con importantes figuras del reino. Se dice que impresionó al alto sacerdote, quien, enamorado de la cultura escita tras un animado intercambio de palabras, accedió a tenderle ciertas facilidades. Conociendo la ciudad desde adentro, Tarvis coordinó a sus guerreros para tomar control de áreas estratégicas. Poco a poco, los cimerios lograron ocupar puntos clave sin causar ansiedad entre la población. Cuando el día de la toma completa llegó, los soldados babilonios se encontraron rodeados y superados en número. La sorpresa y eficiencia de los cimerios les permitió entrar a la ciudad con mínima resistencia, logrando lo improbable. Sorprendentemente, Tarvis no eligió saquear la ciudad ni esclavizar a sus habitantes. En cambio, en su reinado breve y estratégico, propuso alianzas que fortalecieron los lazos entre los dos pueblos, creando intercambios comerciales lucrativos y dinámicos. Esta unión, aunque efímera, dejó un legado de prosperidad y enseñanza mutua. Los cimerios aprendieron de los babilonios el arte, la escritura y la importancia de construir una cultura avanzada, mientras que los babilonios aprovecharon la fuerza y habilidades estratégicas de sus nuevos aliados. Sin embargo, como todo en la historia, la convivencia entre ambas culturas no fue eterna. Conflictos externos, ambiciones personales y cambios en el liderazgo eventualmente llevaron a los cimerios a seguir su camino hacia nuevas tierras. En las llanuras fértiles de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, surgió una civilización que dejó una impronta profunda en la historia de la humanidad, los caldeos. Esta gente, parte de los pueblos semíticos, habitó principalmente el sur de Babilonia, en lo que hoy conocemos como Irak, alrededor del siglo IX a.C. Los caldeos, originalmente tribus nómadas, poco a poco fueron amalgamándose con las culturas circundantes, especialmente con los babilonios, adoptando mucho de su sistema cultural y religioso. Sin embargo, aunque comenzaron como un pueblo pequeño y hasta cierto punto marginado, lograron un ascenso al poder. El relato de su ascenso comienza con una historia de resistencia y sagacidad política. A medida que el imperio asirio comenzó a debilitarse debido a conflictos internos y presiones externas, los caldeos aprovecharon el caos para fortalecer sus propias ciudades y poder político. Nabopolassar, un líder de gran visión estratégica, se alió con los medos para desafiar el poder asirio. Esta alianza fue determinante para que en el 612 a.C. asediasen Nínive, la capital asiria, marcando así el fin del poder asirio. Con la caída de los asirios, Nabopolassar fundó la dinastía caldea, conocida también por algunos como la dinastía neobabilónica. Su hijo, el rey Nabucodonosor II, es quizás el personaje más célebre de esta era. Su reinado, 605 a 562 AC, se caracterizó por un florecimiento cultural y económico sin precedentes, además de impresionantes campañas militares que extendieron las fronteras del imperio. Fue bajo su mandato que se elevaron las famosas murallas de Babilonia y se construyó la mítica Torre de Babel, así como los impresionantes jardines colgantes, que fueron considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sin embargo, la historia de los caldeos no es solo una de grandeza sino también de caída inevitable. Tras la muerte de Nabucodonosor, el imperio comenzó a desmoronarse. Las luchas de poder internas debilitaron el gobierno, y en el 539 a.C., Ciro el Grande, líder del imperio persa, conquistó Babilonia. Esta conquista significó no solo el fin de la independencia caldea, sino el inicio del vasto imperio persa. A pesar de su aparente desaparición, el legado caldeo siguió vivo a través de sus contribuciones a la astronomía, la matemática y la cultura oculista babilónica, que influyeron notablemente en las civilizaciones futuras.
Las observaciones astronómicas caldeas, meticulosas y detalladas, sentaron las bases para una mejor comprensión de los cielos. Así, la narrativa de los caldeos es una rica saga de resistencia, brillantez cultural y estrategias políticas, que resuena a través de los eones como un testamento a la complejidad y belleza de la historia humana. En el corazón de la antigua Babilonia, emergió una figura prominente, el rey Nabucodonosor II. Su nombre resonaba en las calles y su influencia se extendía sobre todo el imperio. Para entender su historia, es imperativo explorar también la vida de la reina Amitis, cuya presencia dejó una marca indeleble. Nabucodonosor II era conocido por su ambición y capacidad militar. Bajo su reinado, Babilonia alcanzó un esplendor sin precedentes. Las murallas de la ciudad se elevaban majestuosas, y los jardines colgantes florecían llenos de color y vida, siendo una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Mientras Nabucodonosor se preocupaba por la expansión de su reino, Amitis mantenía un papel crucial en los asuntos del hogar real. Amitis, una princesa de Media, había sido ofrecida en matrimonio a Nabucodonosor como parte de una alianza estratégica entre sus dos potentes naciones. Lo que comenzó como una unión política floreció en una historia de amor que aún se relata en susurros en las noches estrelladas. Amitis era conocida por su sabiduría y bondad, cualidades que complementaban la ambición de Nabucodonosor. Sentía nostalgia por su tierra natal, conocida por sus colinas verdes. Para mitigar su tristeza, Nabucodonosor ordenó la construcción de los jardines colgantes de Babilonia, una proeza arquitectónica que buscaba replicar la naturaleza de Media. Fueron creados en terrazas elevadas, creando la ilusión de colinas en medio del paisaje babilónico. Como figura política, Amitis trabajó discretamente junto a su esposo, ofreciendo consejos prudentes en momentos críticos. Algunos historiadores sugieren que su influencia fue instrumental en las decisiones diplomáticas, ya que sabía tratar las intrigas de palacio con gracia y perspicacia. Nabucodonosor le consultaba en temas de cultura y religión, asuntos en los cuales ella demostraba un profundo conocimiento. La relación entre Nabucodonosor y Amitis no estuvo exenta de desafíos, en una época donde la amenaza de revueltas y guerras era constante. Mantener la estabilidad de un reino tan vasto requería una colaboración cuidadosa. Amitis jugó un papel fundamental en las actividades diplomáticas, facilitando conversaciones pacíficas y caldeando las tensiones con las tribus vecinas. La influencia de la reina Amitis extendió sus raíces más allá de las decisiones políticas y las maravillas arquitectónicas que inspiró. Sirvió como mecenas de las artes y la ciencia, patrocinando filósofos y botánicos que contribuían al crecimiento intelectual del imperio. Aunque la historia no retiene con detalle cada uno de sus logros, su legado es visible en la prosperidad cultural que floreció bajo su tutela y el apoyo que brindó a las mujeres en un mundo predominantemente masculino. Al final de su reinado, la sombra de Nabucodonosor cubría una Babilonia próspera y temida, pero también una que añoraba la belleza de los jardines y la sabiduría de una reina fértil en encanto y conocimiento. La historia guarda en sus pliegues el susurro de sus nombres juntos, Nabucodonosor y Amitis, dos figuras cuyas vidas entrelazadas convirtieron a Babilonia en un símbolo de poder y pasión, evocando imaginación y misterio entre aquellos que estudian las civilizaciones antiguas. En algún momento del siglo VI a.C., en la antigua ciudad de Babilonia, se erigía una de las maravillas más fascinantes del mundo antiguo, los jardines colgantes. La leyenda cuenta que fueron mandados construir por el rey Nabucodonosor II, como un obsequio para su esposa, la reina Amitis. Amitis, conocida por su amor por la naturaleza, extrañaba los verdes paisajes de su tierra natal, Media. El rey, buscando consolarla y traer un pedazo de su hogar a la ciudad, decidió emprender la monumental tarea de recrear un paisaje que evocara los montes verdes y las praderas de Media. Así, nació la idea de construir los jardines colgantes. Se dice que estos jardines no colgaban literalmente, sino que más bien se elevaban en terrazas construidas mediante una compleja estructura de columnas de piedra. Cada terraza albergaba una diversidad de plantas, flores y árboles. Las terrazas ascendían en niveles, pareciendo una montaña verde en medio de la ciudad. Para mantener esta belleza viva,
A pesar del clima seco de la región, los ingenieros idearon un sistema de irrigación tan ingenioso como avanzado, usando canaletas y bombas para llevar agua desde el río Éufrates. Este circuito hidráulico logró mantener todo el verdor que impresionaba a locales y visitantes. La construcción de los jardines colgantes no solo mostraba el poderío y grandeza del reinado de Nabucodonosor, sino que también era un testimonio del avance arquitectónico y tecnológico de Babilonia. La ciudad se convirtió en un centro de cultura, arte y saber, atrayendo a viajeros y eruditos de todo el mundo que llegaban para contemplar las maravillas que albergaba. Sin embargo, la existencia real de estos jardines sigue siendo un misterio para los historiadores modernos. No quedó rastro tangible de ellos, y las únicas fuentes de su existencia son las crónicas de historiadores antiguos y las leyendas que se han transmitido de generación en generación. El mito de los jardines colgantes persiste como símbolo de amor, deseo y la capacidad del ser humano de alterar su entorno. La narrativa de los jardines colgantes, con sus imágenes vívidas y su historia de pasión, se mantiene viva en la memoria colectiva, demostrando cómo el arte y la arquitectura pueden convertirse en vehículos del amor eterno y de la nostalgia por el hogar perdido. Así, aunque los jardines pueden haber sido perdidos en el tiempo, su legado continúa inspirando a quienes sueñan con crear belleza en medio de la adversidad. En el mundo antiguo, el imperio asirio se alzaba como una potencia imponente, con un ejército temido y una expansión territorial envidiable. Babilonia, rica en cultura y historia, se encontraba en la encrucijada de un enfrentamiento crucial con los asirios. La historia comienza con el rey Asurbanipal, quien gobernaba Asiria con mano de hierro. Asurbanipal, conocido por ser tanto un guerrero feroz como un amante de la cultura, deseaba incorporar a Babilonia en su imperio para así controlar sus recursos y absorber su riqueza cultural. En Babilonia, el pueblo vivía con temor ante la posible invasión. Nabopolassar, un valiente gobernante caldeo, había reunido a su gente, arengándolos para resistir el inminente ataque asirio. Nabopolassar sabía que la batalla no solo se libraría con armas, sino también con la estrategia y el corazón. Mientras los ejércitos asirios marchaban hacia Babilonia, Asurbanipal decidía cambiar de táctica. En vez de un ataque directo, buscaba desgastar a los babilonios a través de sitios y escaramuzas prolongadas. Sabía que vencer el espíritu de Babilonia requería tiempo y astucia. Durante meses, los caldeos defendieron sus murallas con fiereza. Las calles de Babilonia eran un hervidero de tensión. En las noches, cuando el polvo del día se asentaba, las estrellas en el cielo parecían observar la lucha entre ambos pueblos. Las batallas pequeñas continuaban, con victorias mínimas de lado a lado. Un día, una tregua inesperada fue propuesta por Asurbanipal, quien bajo una bandera blanca, enfatizaba la posibilidad de un compromiso pacífico. Sabbat, el consejero de confianza de Nabopolassar, advertía sobre las intenciones ocultas del rey asirio. Sin embargo, Nabopolassar veía una oportunidad de dialogar. El encuentro entre ambos líderes tuvo lugar en los jardines colgantes de Babilonia, con el Éufrates como testigo. Palabras y promesas fueron intercambiadas, pero la desconfianza nunca dejó la escena. Asurbanipal ofrecía fortalecer la cooperación cultural bajo la condición de un tributo anual. Nabopolassar, vislumbrando una ventaja, aceptaba bajo ciertas condiciones estrictas. La guerra no culminó ahí, pero los choques se redujeron. Babilonia, aunque vigilante, disfrutaba de un respiro temporal. No obstante, las negociaciones con Asiria no durarían en paz. Años después, el orgullo y la ambición de ambos pueblos volverían a enfrentarles. Con el tiempo, los historiadores verían esta época como un juego de ajedrez entre dos titanes. Desde las decisiones de líderes hasta el clamor de los ciudadanos, tanto Babilonia como Asiria dejaron su huella en la historia. Grabando una saga de enfrentamiento, diplomacia y cultura, que resonaría por siglos en las tierras de Mesopotamia. A orillas del Tigris, la ciudad de Babilonia se alzaba majestuosa, sus altos muros eran considerados inexpugnables, y su belleza, indiscutible.
Había sido sede de reinos poderosos y hogar de una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes. Pero el destino de Babilonia cambió para siempre en el año 539 a.C., cuando el imperio persa, guiado por el estratega y rey Ciro el Grande, fijó sus ojos sobre la imponente ciudad. Desde su ascenso al trono, Ciro había demostrado ser un hábil conquistador y líder sagaz. Había unificado varias tribus y naciones bajo su mando, construyendo un vasto imperio que abarcaba desde Asia Menor hasta Egipto. Sin embargo, su ambición no tenía límites, y Babilonia se presentaba como una pieza clave para consolidar su dominio en Mesopotamia. Babilonia, gobernada entonces por Nabónido, quien había dejado la mayor parte del poder en manos de su hijo Belsasar, estaba en una situación política complicada. Nabónido había abandonado la ciudad durante largos periodos para centrarse en otros asuntos religiosos y políticos, generando descontento entre la población y una falta de liderazgo efectiva. La estrategia de Ciro fue calculada y meticulosa. Según las fuentes históricas, optó por no destruir la ciudad directamente mediante un asedio brutal, sino que ejecutó un plan más astuto. Al enterarse de la existencia de festividades religiosas en Babilonia, que prometían mantener a la población distraída, Ciro vio una oportunidad de oro para atacar. Durante los días festivos, los babilonios se sumergían en el esplendor de sus rituales, descuidando de este modo las tareas de defensa. El ejército persa, liderado por Ciro y asistido por un traidor babilonio, desvió el cauce del río Éufrates, que cruzaba la ciudad, permitiendo que un contingente de soldados avanzara prácticamente sin resistencia. Bajo la oscuridad de la noche, las tropas avanzaron rápidamente y tomaron el control de las principales entradas y salidas, capturando a las fuerzas locales con sorpresa. El impacto fue inmediato. Los ciudadanos de Babilonia, al encontrarse rodeados de soldados persas, no tuvieron otra opción que rendirse. A diferencia de otros conquistadores que le precedieron o sucedieron, Ciro ejerció un dominio benigno sobre la ciudad. No quemó, saqueó ni destruyó. En cambio, respetó los templos religiosos y se presentó como un liberador, proclamando que Marduk, el dios principal de Babilonia, lo había elegido para traer justicia y paz. Ciro emitió el Cilindro de Ciro, uno de los primeros documentos que se consideran declaración de derechos humanos, en el que aseguraba la libertad de culto y la restitución de ídolos. Con estas acciones se ganó la aceptación del pueblo babilonio, que había sufrido bajo el régimen de Nabónido. La conquista de Babilonia por los persas no solo marcó un cambio significativo en la hegemonía política de la región.